Muy buenas noches para todos. Como siempre, bienvenidos a un capítulo más de Como se debe se dice, aquí con sus queridos servidores Juan David y quien les habla, David Carreño. Hoy les tenemos un temita muy delicioso, muy reciente, recién salió del horno, y es las consecuencias que ha dejado el coronavirus para este 2020. Y nuestro primer tema de impacto social. Cuéntanos, Juan David, ¿qué nos tienes cocido para hoy? Hola Richie, buenas noches. Bueno, como estaba comentando, vamos a hablar respecto al impacto social y entre esos vamos a hacer unas categorías. Y la primera categoría sería el cierre de las escuelas que ha tenido gracias al coronavirus, o como ustedes lo conozcan. Eso ha sido un impacto social que ha cerrado las escuelas, que ya ha afectado a 1.370 millones de niños y jóvenes. Además, según los datos de la Organización de las Naciones de la Educación, que es la UNESCO, ha confirmado que las restricciones educativas en al menos 138 países. Además, en los últimos 20 días, el número de los estudiantes afectados, Richie, se han multiplicado casi por el 4%, hasta el punto que casi de 8, ojo a esto, casi 8 de cada 10 alumnos de todo el mundo ya están en clases. Además, la UNESCO estima que casi 70 millones de profesores ya se han visto afectados. Además, la UNESCO ha ofrecido apoyo a los países afectados por la pandemia para minimizar el impacto de los cierres y facilitar el aprendizaje, especialmente entre los colectivos vulnerables. Ya concluimos esta, vamos a seguir al número 2 y le doy la palabra a usted. Creo que esto es algo que nos ha dolido a todos, porque pues este tipo de cosas nos hacen esperar que un año pase, un mes pase, uno tras del otro, esperar algún tipo de evento. Y con eso combinamos la cancelación de eventos masivos. En este caso, pues como sabemos que la declaratoria de la cuarentena es obviamente pues una prohibición de aglomeración de grandes personas. En este caso, todas las competiciones deportivas, actividades culturales, conciertos, asambleas, misas, etcétera, se vieron canceladas. Demos ejemplos, Juan David, de qué es lo que más nos ha dolido este año que se haya cancelado. Y pues por la parte europea, hablemos del Tomorrowland, el Ultra Music Festival, Coachella, la Megaland acá en Colombia, Jumbo Concierto. Bueno, entre muchas otras. También festivales de cine y televisión, los partidos de fútbol, las copas, que la Eurocopa, y más grandes todavía, los Juegos Olímpicos Juveniles de Tokio. Hay algo más trascendente y quiero que usted nos hable de eso, caballero Juan David. Háblenos de eso. ¿Qué son los cambios que han ocurrido para seguir con el contexto acerca de lo que nos ha generado el coronavirus? El tercer impacto social que nos ha causado el coronavirus ha sido, como lo había comentado anteriormente, ha sido el cambio de la forma de trabajo, ya que el cambio en la forma de trabajo se ha dado que en los próximos 20 años ya todo va a ser muy robotizado. Hagamos un ejemplo de los que son constructores, hablemos de los que hacen aseo, hablemos de las personas que de pronto también son chefs. Son trabajos que de pronto en los 20 años ya no van a estar con nosotros porque la tecnología ha avanzado demasiado. Además, el impacto social que ha tenido esto en el trabajo va creciendo la automatización. Las microempresas van creciendo, abren más en microempresas y va haciendo más el autoempleo. De hecho, existen alrededor de 1.2 millones de microempresas en el mundo y aproximadamente 570.000 empresas que se constituyen de 4 personas o menos. Además, el Banco Mundial dice que el 24% de las personas que trabajan en América Latina lo hacen de manera independiente y casi el 5% son empleados. A lo que yo quiero llegar es que los trabajos que son de marketing, de publicidad, de videos, de ventas online, de todo lo que tenga que ver relacionado a las redes sociales, se va a disparar, o sea, va a haber una alta demanda y ya no van a ser tanto los trabajos de estar uno en un lugar cumpliendo 8 horas, sino que ya todo va a ser como lo que está pasando ahorita por la crisis mundial, que va a ser algo como un teletrabajo. Los que pueden hacer el teletrabajo lo están haciendo y yo creo que después de estas cuarentenas que están viviendo todos los países, más de uno van a quedar trabajando por teletrabajo porque primero, la vida laboral se alarga. Segundo, el balance de vida-trabajo también aumenta, ya que no vamos a estar metidos más de 48 horas a la semana en un lugar encerrado, sino que vamos a poder tener más dependencia de nosotros mismos y además podemos estar trabajando en 1, 2 o hasta 3 empresas al tiempo. Entonces eso aumenta el balance de vida-trabajo, la vida se alarga, los ingresos aumentan. Entonces yo le doy la palabra a usted para que nos esté hablando un poquito respecto a un tema que es un poco delicado, que es el desempleo mundial. Bueno, abrimos con el desempleo mundial.
Para nadie es un secreto que pues el efecto de la pandemia ha sido devastador, sobre todo, pues este es un dato que vamos a arrojar y es que la crisis, esto fue peor y supera con creces a la crisis financiera mundial del 2008-2009, según la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué pasa? El COVID-19 hará desaparecer solo en este mes de abril algo así como las 6.7 horas de empleo, que por 6.7% de las horas de empleo que generalmente sean como horas extra, etcétera, lo que equivale a algo así como 195 millones de puestos de tiempo completo. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que viven del diario, de las ventas, de ropa, comida, por mucho más, gente que se dedica al entretenimiento, en este caso pues discotecas, bares, y muchos de estos están cerrados. Hay algo más, estos daños se dan en muy corto tiempo, o sea, ese tipo de decisiones hacen generar pérdidas en muy poco tiempo que son muy altas. Algunos cierres de ciudades también se han hecho que se cierren negocios, fábricas, colegios y todo eso. Incluso el transporte está sufriendo mucho en este momento y pues hay miles de buses, miles de conductores y miles de personas que también necesitaban de este tipo de trabajos o viven de este tipo de trabajos, de las partes, de las llantas, de por ejemplo el petróleo, todo lo demás. A lo que llego con esta parte es que proporcional al tiempo de la cuarentena es proporcional a la pérdida de trabajo e incluso a las grandes pérdidas de dinero. Por eso es que el gobierno, bueno, los gobiernos de todo el mundo están haciendo un tipo de contingencias, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero hay un problema un poco más grande, o sea, muy social. Centrándonos en lo social, lo que vas a hablar a continuación, Juan David. Cuéntanos de la migración mundial. Richie, pues la migración mundial para nadie es un secreto que en todos los países, todo el mundo hay migrantes, sino que también, por ejemplo, hablemos en Estados Unidos con los mexicanos, en España. ¿Qué es lo que está pasando? En esa migración mundial hay una cosa que dijo la ONU y es que una ley a todos los países, todas las leyes que ponen los países no las cubren los migrantes. En el caso de los países de Europa, como la Unión Europea, y todo lo que hicieron fue que vamos a dejar entrar a los migrantes, vamos a dejar entrar a las personas que necesitan asilo, que necesitan un refugio en nuestro país, pero tienen que servir ciertos parámetros, tienen que cumplir ciertas normas que nosotros vamos a poner para que puedan ingresar o para que nosotros les demos la visa de permanencia o el permiso de estadía en los países. Estoy hablando en el caso de Europa porque es un derecho, o sea, si ustedes no lo dejan entrar, si usted está en migración y usted está yendo de su país, sea por discriminación, religión o porque lo están amenazando, entonces usted está pidiendo un asilo en otro país y se lo van a negar o no se lo dan porque simplemente es de un país que está en contra de las religiones políticas del otro país o simplemente por lo que está pasando ahorita. Eso es violar los derechos institucionales humanos y eso puede pues llevar a pérdidas económicas al país. Además, a nivel general, la pandemia pone en jaque el asilo de toda Europa, ya que la Unión Europea cerró sus fronteras exteriores durante los 30 días. Además, la ONU, que es la ACNUR, que es la ONU para refugiados, advirtió que no se podía dejar, como les estaba comentando, la acogida de los demandantes del asilo a forzarlos a regresar. Como les comentaba, en Alemania varios casos de contagio de refugiados obligaron a las autoridades a imponer medidas de cuarentena en los centros de acogidas inmigrantes. Y así también ha pasado en Francia, también pasó en Grecia, en Atenas, en México, en todos los países del mundo. Cada uno sigue un protocolo diferente, pero todos basan en lo mismo. Le hacen las pruebas, les hacen una limpieza, tienen síntomas o si ya están contagiados, los meten en cuarentena, pero como tal ingresarlos y dejarlos pasar común y corriente ya no es posible por el tema del virus que está pasando. Entonces todos los países están adoptando esas medidas y también incluyo a Colombia porque los migrantes de acá son los venezolanos. Ya han salido más de 500,000 personas de Bogotá hasta Cúcuta para irse a Venezuela, pero hay una cosa y es que Venezuela no los está dejando ingresar y Colombia pues de alguna u otra forma no los puede mantener todos en Cúcuta. Entonces ahí todavía hay un problema y toca esperar a ver qué es lo que pasa, pero es eso lo que está pasando ahorita en el marco textual de los migrantes. O sea, ellos están sufriendo porque no pueden ingresar a ningún país y pues ellos lo están haciendo no es porque quieran, sino que lo necesitan. Listo, Richie, entonces ya terminando con esto de la migración, vamos a pasar a las conclusiones y quiero que usted nos diga al respecto de todo este impacto social que ha pasado. Gracias, Juan David, por serme una palabra. Y para mí, el COVID-19, pues la verdad esto está duro porque hay mucha gente que vive del diario y sobre todo los migrantes viven de las ventas, de trabajos que tienen que ver con el flujo de personas y dependen de las personas. Incluso esto creo que nadie se lo esperaba. Para mí ha sido como un balde de agua fría porque de un momento a otro llegó la cuarentena, todo se frenó, ¿no? Universidades, colegios, empresas, transporte, todo se congeló. Algo increíble. Me he dejado un poco sin palabras, me he dejado un poco corto. Debo concluir que esto está duro, que tenemos que ser un poquito pacientes como siempre, racionales. Pero tu conclusión, Juan David, para nuestros oyentes. Sí, como usted estaba comentando,
para nadie es fácil esta situación, como se lo comentaba, ni para los que viven del día a día, ni para los que son estratos, los que son clase media baja o clase media alta, tampoco para los clase alta, que estamos hablando de 3 a 4. No hemos dicho, ni siquiera para los que tienen dinero es fácil porque de alguna u otra forma todos necesitamos de todos, eso se concluye en una sociedad. Y pues si está parado todo, o sea, hablemos del caso de los que tienen dinero. ¿De qué te sirve tener dinero si sencillamente el que te cultiva las papas y el que te las transporta y el que te las limpia y te las deja todas organizadas en un lugar no están? ¿De qué te sirve a ti tener dinero? De nada te sirve. Entonces ahí es lo que yo digo, es que por eso es que todos nos tenemos que ayudar en este momento, por eso se tiene que uno solidarizar con todo el mundo, no aprovecharse, solidarizarse y ayudarse unos a otros, y ahí nos damos cuenta en serio la necesidad y la dependencia que tenemos de los demás. Esa es como mi conclusión. Muchísimas gracias, Juan David. Bueno, ya saben, como lo vivimos, lo decimos. Una invitación más a que seamos pacientes, que seamos fuertes y sigan escuchándolos, sigan así de chéveres. Los queremos mucho. Ya este es nuestro tercer capítulo. Mil bendiciones para todos y recuerden, como se vive, se dice.